¿Cómo cambió el colonialismo en América en el siglo XVIII? ¿Cómo intervino España en la independencia estadounidense? ¿Hasta dónde pudo influir en el movimiento independentista? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Hacia 1756, en el norte de América, había tres potencias coloniales que controlaban la región: España, Francia y Gran Bretaña. A partir de ese año, se desataría la Guerra de los 7 Años, un conflicto de escala internacional que reconfiguraría la situación territorial de las colonias europeas en Norteamérica. A pesar de que el centro del conflicto en América estaba entre Gran Bretaña y Francia, también se llegaron a involucrar otras naciones. Había tensiones entre británicos y españoles a causa de la existencia de contrabando inglés en el Caribe, ya que numerosos británicos se establecían ilegalmente en las costas de esa zona y de Centroamérica en busca de mercancías. Esa situación contribuyó a que España se declarara en favor del lado francés en la guerra y firmó con Francia el Tratado Hispano-Francés de 1761, que confirmó el apoyo militar español a Francia en contra de Gran Bretaña. Pensar correcto es lo que hago. La tensión entre españoles e ingleses fue en aumento, hasta que en 1762 finalmente las dos naciones se establecieron como contrincantes en aquella guerra. Pero la entrada en el conflicto fue desastrosa para el lado español. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Las derrotas más graves tuvieron lugar en La Habana y Manila. La Habana fue capturada, a pesar de su fuerte resistencia, en ese mismo año por el ejército británico. Por su lado, en Manila, otra expedición británica se dirigió hacia allí desde la India. En ese lugar la victoria inglesa fue mucho más sencilla, ya que la ciudad estaba mal defendida, y en el mismo año los ingleses ocuparon la capital filipina y los alrededores. El Tratado de París de 1763 puso fin a la Guerra de 7 Años, y como consecuencia, Francia perdió sus dominios norteamericanos casi por completo, los cuales se repartieron entre Gran Bretaña y España, con lo que estas dos naciones ahora compartían sus fronteras coloniales en América del Norte. A partir de ese momento, numerosos colonos ingleses comenzaron a adentrarse en los ahora dominios españoles, atravesando las fronteras que estaban todavía mal definidas al encontrarse en un territorio tan grande, que se extendía por miles de kilómetros. Eso sucedía porque la presión de la creciente población de las colonias inglesas era cada vez más, lo que llevaba a los habitantes a migrar hacia el oeste. La paz entre ambas naciones se mantuvo solo durante pocos años, y terminó por romperse cuando barcos ingleses desembarcaron en las Islas Malvinas, frente a Argentina, en 1765. Ya que, aunque teóricamente pertenecían a España, no existía ahí ningún asentamiento permanente. El gobierno español protestó por la ocupación, pero sus reclamos no fueron escuchados por los ingleses, que permanecieron en las islas hasta su primera expulsión 5 años después. Y no vamos a bajar hasta que se cumplan nuestras demandas. Ay, te oigo, pero no me interesa. Sin embargo, debido a la falta de apoyo de Francia, las tropas españolas tuvieron que retirarse de las islas, dejando el camino libre para una nueva ocupación de la zona por los británicos. Y todos estos sucesos estuvieron presentes para la corona española al momento de desatarse la guerra de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. En 1778, Benjamin Franklin firmó un tratado de comercio y alianza con la corona francesa por el que ésta apoyaba la independencia de Estados Unidos. Como respuesta, el gobierno inglés declaró la guerra a Francia. Por su lado, el gobierno español ratificó un año después de esto su alianza con Francia hecha en 1761. Y aunque el embajador español en Francia, el conde de Aranda, estaba decidido a romper relaciones con Londres y entrar en la guerra, en Madrid se discutió qué decisión tomar al respecto. Algunos españoles dentro del gobierno pensaban que la independencia de las colonias inglesas supondría mayores problemas para España, ya que llevaría al surgimiento de un nuevo rival que podría llegar a ser poderoso, y que además sería un mal ejemplo a seguir para los habitantes de sus propios dominios en el continente, que podrían llegar a levantarse también en armas con el mismo objetivo. Sin embargo, en ese momento eran más fuertes las opiniones de quienes deseaban vengarse de las acciones que los británicos habían tenido hacia España durante largo tiempo. Han deshonrado a nuestra familia y nos vengaremos como familia. Aunque debido a que no se deseaba apoyar abiertamente el movimiento independentista, durante los primeros meses de la guerra, España no intervino directamente, pero ayudó a los independentistas con el envío de dinero, armas y provisiones.
Después, en 1779, España envió un mensaje a Londres en que se proponía como mediadora entre Francia y Gran Bretaña, y que si no era aceptado, la nación española se pondría definitivamente del lado francés en el conflicto. Pero al fallar en esos intentos, la nación española terminó declarando la guerra a Gran Bretaña. El objetivo principal de España al entrar en la guerra era, al igual que en la Guerra de los 7 Años, la recuperación de Gibraltar y Menorca, que habían estado en posesión de los ingleses desde 1704. Por eso, una de las principales consecuencias de la entrada de Francia y España a la guerra contra Gran Bretaña fue que los británicos se vieron en la necesidad de concentrar una parte importante de sus fuerzas militares y navales alrededor de las islas británicas, Gibraltar y Menorca, para hacer frente a un posible intento de desembarco en esas costas por parte de los Borbones. De esa forma, disminuyeron las defensas británicas en territorio americano, facilitando las batallas a los independentistas. ¡Qué buen servicio! Además, España no solo enfrentó a Gran Bretaña en esos lugares, también lo hizo en otras zonas, en el Caribe y en la misma América del Norte, donde destacó el joven gobernador de la Luisiana española, Bernardo de Galvez. De Galvez primero consiguió tomar los fuertes ingleses de Butte de Manchac, Baton Rouge y Panmure de Natchez, lo que significó la liberación del Mississippi y el Golfo de México para la causa independentista. Los británicos consideraban a Pensacola, en Florida, como un lugar intocable gracias a su formidable serie de cañones, que cerraban el estrecho acceso a la ciudad. Pero Bernardo de Galvez, en un movimiento estratégico, consiguió introducir su flota en la bahía sin que la artillería inglesa lograra alcanzarlos. La toma de Pensacola se considera ahora la acción militar más importante de las que emprendió España apoyando la independencia de Estados Unidos. ¡Me salvaste! ¿Ah, sí? Sí, eres un salvavidas, amigo. Y aunque ninguna de las acciones de ese año fue definitiva, debido a los numerosos frentes en que la Armada británica debía combatir, comenzaron a disminuir sus recursos para poder vencer en la guerra. Los españoles también colaboraron poco después en el sitio de Yorktown, en 1761, que fue la batalla crucial para el final de la Guerra de Independencia. El general francés Jean-Baptiste de Rochambeau, al mando de las fuerzas de su país en América del Norte, envió un mensaje a François-Joseph Paul de Grasse, el almirante francés designado para ayudar a los colonos, para pedirle que recaudara dinero en el Caribe para financiar la campaña de Yorktown. De Grasse, tras reunirse con el comisionado español Francisco de Saavedra, crearon el convenio de Grasse-Saavedra, cuya primera acción fue organizar una flota de apoyo a las tropas franco-estadounidenses que asediaban a las tropas británicas en Yorktown. De ese modo, España envió una flota con 3.000 soldados para defender los puertos franceses en el Caribe, además de aportar el dinero que necesitaban los americanos, recolectado por Saavedra en La Habana en tan solo 24 horas. A partir de la batalla de Yorktown, la posición de los británicos comenzó a volverse insostenible. Agotados de sostener la guerra y con enemigos rodeándolos en varios frentes, finalmente optaron por buscar la paz. La victoria final de los colonos norteamericanos terminó sucediendo en gran parte porque los británicos no pudieron enviar un ejército lo suficientemente numeroso, así como los recursos necesarios, a los sitios más estratégicos para sofocar el movimiento independentista, y al encontrarse en ese momento enfrentados a varios enemigos en diferentes lugares. El 30 de noviembre de 1782, Londres finalmente reconoció la independencia de los Estados Unidos. Además, como resultado de la guerra, España conservó Menorca y la Florida Occidental, conquistada junto a Alabama, también por Bernardo de Galvez. España también afirmó su posesión de la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, mientras que las tierras al este del Mississippi poco después serían cedidas por España a los recién nacidos Estados Unidos de América. Muchas gracias a Eso No Es Justo Arbusto por haber dejado sus super gracias durante esta semana. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.